Primera lectura. Lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 16. El Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. ¿Quién conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está dentro de él? Pues lo mismo, lo íntimo de Dios, lo conoce solo el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido un espíritu que no es del mundo, es el espíritu que viene de Dios, para que tomemos conciencia de los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. A nivel humano, uno no capta lo que es propio del Espíritu de Dios. Le parece una necedad. No es capaz de percibirlo porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre de espíritu tiene un criterio para juzgarlo todo, mientras él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Quién conoce la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Decimos: el Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Decimos: el Señor es justo en todos sus caminos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Decimos: el Señor es justo en todos sus caminos. Explicando tus enseñanzas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Decimos: el Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que se van a caer, endereza a los que ya se doblan. Decimos: el Señor es justo en todos sus caminos. Proclamación del Evangelio. Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 31 al 37. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo y se puso a gritar a grandes voces: ¡Ah! ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces lo conminó diciendo: cállate y sal de él. Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. Quedaron todos pasmados y se decían unos a otros: ¿qué palabra es esta? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Pequeña reflexión
al Evangelio. En el Evangelio de hoy San Lucas nos muestra a Jesús predicando el Evangelio como también Él ya lo había mandado, de sinagoga en sinagoga. Y nos muestra a ese Jesús radiante, a ese Jesús que enseñaba, como dice el mismo texto, con autoridad, que era lo que maravillaba más a la gente de ese tiempo. Porque a diferencia de los sacerdotes de las sinagogas, enseñaban, pero no hacían viva la palabra de vida, sino que se limitaban simplemente a repetir lo que traían los textos. En cambio, Jesús enseñaba de otra forma, con parábolas, con ejemplos, poniendo las lecturas al alcance del entendimiento de la gente. Y por eso lo admiraban, por eso señalaban que Jesús enseñaba con autoridad. Esto es, que le hacía ver, en realidad, que era lo que quería Dios de nosotros. Hoy, al igual que hace 2000 años, Jesús nos sigue hablando con autoridad, mostrándonos cómo debe ser nuestro proceder en este trasegar de la vida, cómo debemos comportarnos, cómo debemos guiarnos, cómo debemos repudiar lo desagradable a la vista de Dios. Y en este pasaje el evangelista nos muestra a ese Jesús que ejerce a sí mismo autoridad sobre los demonios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él tiene el poder de expulsarlos. Y lo hizo con aquel endemoniado que estaba en la sinagoga. Y es el mismo demonio inmundo quien reconoce públicamente a quien tenía enfrente, a Jesús, el Santo de Dios. Que no nos olvidemos nosotros hoy de reconocer quién es Jesús y qué representa para nuestra salvación.